Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. ¿Cómo están? Bien. Vamos a seguir con nuestra serie de Lucas. Lucas 9, hoy toca, por favor, ubíquense para poder comenzar. Pastor, cálmese. ¿Me avisan cuando están preparados? Misión de los 12 discípulos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Amén. Aquí vemos que el Señor demandó sobre sus discípulos lo que fue poder y autoridad para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios y para que tuvieran poder sobre cada una de las cosas de este mundo. Entonces, anteriormente, veíamos a unos discípulos que, aún andando con el Maestro, aún andando con Jesús, no sabían o no tenían cierta fe de que este era el Hijo de Dios y que este podía hacer las cosas, o sea, podía realizar sobre todas las cosas de este mundo el poder que había sido depositado por su Padre Celestial. Y esto lo podemos ver cuando Jesús calma la tempestad en Lucas 8, del 22 al 25. ¿Qué pasa aquí? Esto fue una misión encomendada por Jesús porque esto era necesario para que se cumpliese por la causa por la que estaba el Señor en este lugar. Y les mandó a que no tomasen absolutamente nada material para que predicaran lo que era el reino de Dios. Vamos a Mateo 10, de 9 al 10. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Quiere decir que el fruto que ellos recibirían por la maravilla que ellos iban a hacer en el transcurso de lo que era la misión que había encomendado Jesús sobre ellos, iba a ser el alimento e iba a ser la confirmación de que lo que estaban haciendo había sido encomendado por Jesús hacia ellos. Y esto que a ellos no les faltaría nada porque el Señor iba a estar con ellos. Y el Señor no iba a mandar a sus discípulos sabiendo que iban a pasar hambre, sabiendo que le iba a faltar alguna cosa, porque el Señor se encarga de cada una de estas cosas. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña y nos da una práctica acerca del sacrificio de nuestra carne. Nos enseña que es mejor depender totalmente del Señor que depender de las cosas materiales. A veces, cuando acomodamos demasiado nuestra carne, se nos olvida que para el Señor hay que dar esa milla extra que es necesaria para demostrarle al Señor lo cuán maravilloso que Él ha sido en nuestra vida y para demostrarle que su sacrificio realmente valió en cada una de nuestras vidas. Y en el momento que nosotros no damos esa milla, lo que pasa es que ese fuego y esa llama que está en nosotros se va apagando y se va volviendo algo normal, porque se nos olvida que al Señor hay que darle lo mejor y un chin más de lo mejor, porque Él dio lo mejor para cada uno de nosotros. También nos enseña que es la autoridad depositada sobre cada uno de nosotros que hace que el trabajo sea hecho. No porque nosotros necesitemos algo material para llevar a cabo esto, sino porque ya Jesús, como discípulos suyos que somos, depositó sobre nosotros tanto la gracia como el poder para echar demonios, porque nosotros podemos.
nosotros podemos, en nosotros está esa fe que deberíamos de tener, porque ya Jesús vino y nos explicó, o sea, Él nos dejó toda la prueba para que podamos creer, para que podamos en nosotros crear lo que es necesario para llevar a cabo a lo que Él nos mandó en la tierra. Tengo un punto que dice, todo obrero está preparado para su trabajo. Y yo pensaba, ¿Aidaneri está preparada para todo? Obviamente en lo espiritual. Sí, pastora, claro. Entonces me preguntaba, ¿Aidaneri está preparada para todo? Y pensaba, o sea, como ejemplo, en un culto de domingo dirigido por los jóvenes. Pasa que a Fleury le toca dirigir, pero la amada Fleury no aparece y no apareció en el culto. Entonces la bella pastora ve a Aidaneri, pero Aida, y yo estoy muy normal, quitada de bulla con mis bellas danzarinas, y la pastora se me acerca y me a la parte. Aida, ¿podrías dirigir el culto de hoy? Y yo pensaba que a mí particularmente no me gusta decir que no a lo que me mandan. ¿Por qué? Porque cuando te ponen en algo o cuando te mandan a hacer algo es porque el Señor así lo ha permitido. Y si el Señor lo ha permitido es porque Él se va a manifestar en tu vida. Entonces, al momento que le decimos que no a la pastora, yo le digo que no, yo le estoy diciendo no al Señor. Y la cosa es fuerte. Porque después el Señor te va a decir que no cuando tú le quieras decir algo o buscar algo. Y ahí sí está dura la cosa. Otro punto que pensé es que puedo hablarle a Jesús sin miedo. Puedo hablar de Jesús sin miedo. ¿Por qué? A veces tenemos miedo de predicarle a un compañero de clases. ¿Por qué tenemos miedo de predicarle a un compañero de clases? Si lo que debería de salir de nosotros o verse siempre es que Jesús, el Cristo Redentor, vive en nuestras vidas. Entonces, en el momento que nosotros nos negamos a nosotros mismos para predicar el Evangelio de Jesús, hay está ese no que ya el Señor ve que su hijo, que pudiendo predicarle al hermano que está, pudiendo pasar por una prueba, y yo no pudiendo decir nada porque no me sale o no quiero, ya el Señor ve, ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Es muy difícil cuando nosotros, debiendo predicar el Evangelio a cualquier criatura, y más a nuestra familia que vive en nuestra casa, nosotros simplemente no decidimos o no queremos decirlo porque conocemos la personalidad, por ejemplo, de mi madre, que es muy fuerte. Entonces, para que ella no te diga, ay, Daneri, ya tú me tienes cansada con la misma cosa, así que silencio. Uno decide callarse y eso está mal, porque al momento que uno expone la palabra del Señor y esa persona no la quiere recibir, ya eso no tiene que ver con nosotros. Ya eso es el Señor que va a juzgar a esa persona de por sí. Y ya nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y no debemos de preocuparnos por eso. Y por último, en este pasaje, en lo que es Lucas 9, 5 al 6, dice que, y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y esto era lo que yo les decía. De nosotros está el ejercer la comisión por la que estamos aquí, por la que el Señor murió por cada uno de nosotros. Y si no lo hacemos, ya estamos dándole la espalda a lo que el Señor nos mandó. Pero si lo hacemos y no recibieron, no quisieron recibir, ya nosotros no tenemos que ver con eso. Tenemos que ver con exponer la palabra del Señor con poder y autoridad como ha decretado en cada uno de nosotros. Y así el Señor se va a agradar de nosotros. Vamos a seguir con el siguiente pasaje, que es la muerte de Juan el Bautista. Dice así: Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, y otros,
Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Aquí podemos observar que quien gobernaba en ese tiempo era Herodes el tetrarca. Y es que siempre, en el Nuevo Testamento vemos un Herodes, y debemos destacar que no es el mismo Herodes, sino que hubo un Herodes el padre, que fue el que se encontraba en la infancia de Jesús, y este tuvo 3 hijos que fueron Herodes el tetrarca, Herodes Alcarao y Herodes Felipe. Entonces, observé también otro punto. Si nos fijamos, Juan el Bautista, aunque estuvo muy ligado a la vida de Jesús antes de su nacimiento, estos no tuvieron grandes encuentros físicos como Aidaneri se lo imaginaría, que iban a vivir de amiguitos de para arriba para abajo y de arriba para abajo. Pero no fue así, porque eso no era el propósito de Dios. Mientras predicaba Juan el Bautista, Jesús se preparaba. ¿Cómo se preparaba? Bautizándose con las tentaciones y ese tipo de cosas. Mientras Juan estaba encarcelado, Jesús se encontraba en su año de popularidad. ¿Cómo en su año de popularidad? Cuando principia su ministerio y cuando enseña acerca de las cosas celestiales mediante parábolas. ¿Por qué Juan el Bautista se encontraba encarcelado? Por causa de Herodías. ¿Quién recuerda esta historia? Muy bien, muy bien. Herodías era esposa de Felipe. Felipe era hermano de ¿qué? Tratábamos ahora de Herodes el tetrarca. Entonces, ¿qué pasa? Juan el Bautista le dice que no es lícito a ti, Herodes el tetrarca, que tú tomes la mujer de tu hermano Felipe, porque no es permitido. Entonces, por esto, Herodes lo encarceló, porque además de lo que quería matarlo, pero no podía, porque algunos lo tenían como profeta y él tenía miedo. Él lo que hizo fue que lo encarceló. Vamos a Mateo 14, del 1 al 10. Del 6 al 10, dice: Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó a que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella le presentó a su madre. Y esto es que al Jesús predicar de las cosas celestiales, como hacía Elías, como hacía Juan el Bautista, él creía que por los comentarios de los demás, que Elías tanto había aparecido y que Juan el Bautista había resucitado después de haber sido decapitado. Cuando lo que hacía Jesús era seguir con lo que él mismo quiso, que era morir por cada uno de nosotros. Amén. Seguimos con la alimentación de los 5,000. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto a la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser sanados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: Despide a la gente para que se vaya a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo:
dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda la multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Aquí podemos observar que después de haber ido los 12 apóstoles a la misión encomendada por Jesús al principio del pasaje, estos de una vez fueron a donde Jesús le había señalado, que era el desierto de Betsaida, y ahí simplemente para estar ellos, pero la gente ni sonsa ni perezosa, le cayó atrás a Jesús para ser sanado y para escuchar de la palabra que él siempre le acostumbraba a dar, que era la del Señor. Y luego de esto, se estaba haciendo de noche y sus discípulos le decían que ya estaba bueno, que se tenían que ir para su casa, porque aparte de que estaban en un desierto, no tenían alimento para cada uno de ellos. Entonces el Señor le había dicho que le dieran de comer, que algo. Entonces ellos decían que no tenían nada más de 5 panes y 2 pescados. Y lo que hicieron fue que el Señor tomó esto, alzó sus ojos y los bendijo, y así pudo repartir. Y aún así quedaron canastas. Y yo con esta parte, yo me sorprendía y me pareció atractiva, porque los discípulos habían terminado de hacer o de ejercer lo que el Señor le había mandado, que era la comisión, de que fueran a las aldeas, a las ciudades, a predicar, a sanar, a echar fuera demonios. Entonces, inmediatamente estos llegaron, Jesús los llevó a otro lugar. No fue de que mis hijos vayan a sus aldeas o casas y vístanse de otras túnicas y coman. No, nada de eso. Inmediatamente ellos llegaron. El Señor lo tenía preparado para otra cosa. Y yo pensaba en nosotros. Pensaba en que tenemos tanta facilidad y tanto el estar en la casa del Señor, y por algo que se nos otorga y algo más que se nos añada, nosotros ponemos como cara y no nos gusta esto. ¿Y por qué lo hacemos? Nosotros no somos nadie, Señor. A lo que se nos mande tenemos que hacerlo, porque para eso estamos en la casa de Dios. Si usted no quiere hacer la cosa del Señor, ore para que el Señor le dé esa gana de hacer su cosa, para que no se tenga que ir de la iglesia, porque eso no lo queremos. Queremos que usted se salve, hermano. Así que tenemos que tener cuidado cuando no hacemos ese tipo de cosas dentro de nosotros, cuando nos quejamos, cuando ponemos como, ay Dios mío, mami, creo sí, molesta tanto. Pero que es necesario, porque para algo estamos en la casa del Señor. Somos útiles ante Él y no podemos permitir que ese hacer más sea como un impedimento para ver y para hacer la cosa que el Señor ha depositado aquí en su casa para que nosotros la administremos. Amén. Otra cosa que observé fue que, con relación a este pasaje, procuran estar contigo otras personas como procuraba la gente estar con Jesús. Y yo pensaba en que es difícil cuando la gente o compañero y el tipo de gente con que tú te reúnes siempre, es difícil cuando se unen a ti, porque tengo varias opciones aquí. Porque al igual que ellos, no te importa lo que la gente diga de ti, sabiendo que das un buen testimonio de Jesús en tu vida. Tenemos que tener cuidado cuando decimos que no nos importa lo que dice la gente,
Porque así mismo como no nos importa lo que dice la gente, así mismo descuidamos el testimonio que estamos dando de Jesús. Testimonio que estamos dando de Jesús. Y así es como la gente simplemente va a ti, no porque cristiano, palabra de sabiduría y que me llena y que me fortalece. No van a nosotros por eso, sino porque al igual que ellos, lo convertimos en uno loco y no nos importa lo que diga la gente, pero no estamos haciendo nada malo. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. La parte B dice, porque tienen tantas cosas en común que se te olvida que eres cristiano y que Jesús te transformó. Y yo pensaba aquí en las canciones seculares, cuando dicen los compañeros, ¿tú escuchaste esta canción? O están hablando de una canción así y que uno opina, no teniendo que opinar, porque ¿para qué opinamos? Después eso lo usan en nuestra contra, gracias. Y ese tipo de cosas hacen que cada vez más se vaya desboronando ese testimonio que nosotros creamos desde un principio y se cae simplemente por descuido de cada uno de nosotros. Y lo malo de las canciones seculares es que al nosotros acostumbrarnos a siempre escuchar estas canciones, se va quitando esa paz, ese gozo, esa maravilla que te da una canción cristiana. Y nada, sirviendo en el templo, se te zafa una palabra, una frasecita de la canción sin querer y ay, Señor, perdóname. Se están riendo por ahí, yo no estoy escuchando. Tenemos que tener cuidado, qué tan acostumbrados estamos a escuchar estas canciones, porque así mismo, como escuchamos, así mismo se va desboronando esa cobertura especial que está en cada uno de nosotros. Amén. Tengo una opción C que dice, porque verdaderamente tu vida es de edificación para ellos. Cuando una persona o cuando las personas que te rodean procuran estar contigo, porque cuando se sienten mal van a ti, no tiene que ser porque necesito que tú me digas algo o simplemente ellos te expresan lo que le está pasando. Tú les das tu punto de vista y aparte de esto les das un tópico bíblico y un tópico cristiano que da fortaleza a esa persona sin uno saberlo o sabiéndolo, porque es que la palabra del Señor tiene poder. Entonces, en el momento que le decimos a esa persona nuestro punto de vista de las cosas y también le añadimos la palabra del Señor, yo estoy segura que esa persona se va a llevar de lo que nosotros decimos, porque ellos van a notar tanto la seguridad, porque hay que tener seguridad al hablar de las cosas de Dios. Ellos van a notar tanto la seguridad como esa naturaleza de nosotros decirles las cosas y que ellos ven en nosotros tanto en la transformación como la forma natural de nosotros expresarnos del Señor hacia ellos. Otra cosa es que al momento de estar en nuestro ministerio y que nos llamen la atención, tanto por hacer o por no hacer, y que esto debe de ser, no debe de suceder, primero. ¿Por qué? Porque si estamos en un ministerio es porque el Señor ha permitido que nosotros le sirvamos. Y al momento de que se nos llame la atención, no es que por una simple llamada de atención ya tú no sirves. No es. Pero al momento de que se te llama la atención una y otra vez, ¿cuál es el sentido de tú estar y no cambiar? Porque para algo tú estás en ese ministerio, entonces tú tienes que demostrar que tú vales en ese ministerio. Y en el momento de que no sabemos o no queremos quedarnos en el ministerio, pensemos, ¿vamos a servir en otro ministerio teniendo la actitud que tuvimos ya en este ministerio? Cuidado con eso. Y que al momento también de estar en este servicio que el Señor ha depositado en nosotros y se presente un problema o simplemente algo en qué pensar, que nosotros podamos exponer nuestras ideas y tener un plan B para las cosas. No es que
no te importa o otra persona puede aportar lo que tú estás pensando, que claro que no, porque cada persona piensa lo que quiere y diferente, claro. Pero tener la importancia de aportar a tu ministerio, tanto cuando se presenta un problema, cuando no, y eso lo toman en cuenta. El Señor evalúa es personalmente, no de forma colectiva. Entonces tú te irás con esa satisfacción de que hiciste las cosas hasta donde pudiste y hasta donde el Señor te lo permitió. Amén. Seguimos con la confesión de Pedro. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Cuando yo leía esto, yo pensaba en nuestro pastor Jorge Duarte, en una prédica que él tuvo que decía que a él le encantaba la personalidad de Pedro, porque Pedro era uno de los pocos discípulos que se atrevía a decir la cosa así y que era espontáneo con cualquier tipo de actividad que ellos subieran. Entonces, eso verdaderamente somos así. O sea, está bien que no ser tanto espontáneos, pero que le expresemos tanto a nuestros líderes como a nuestros compañeros de ministerio aquella cosa que pensamos que ellos, o sea, aquella cosa que pensamos de lo que ya han hablado, porque es importante que nosotros demos nuestra opinión acerca de estas cosas. Y otro punto que vi aquí es que pensaba, si Jesús estuviese aquí y Jesús te preguntara, ¿qué piensas tú de mí o quién tú dices que soy yo? ¿Qué tú le responderías? Le respondería que Él es el Dios Todopoderoso, que puede sanar enfermedades, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que sí lo es. Pero ¿lo dices porque lo has vivido en tu vida o lo dices porque simplemente lo escuchas o simplemente lo dice en la Biblia? Es importante que al buscar la presencia del Señor, nosotros podamos dar una definición de Jesús porque hemos visto esa cualidad en nuestra vida y en nuestro diario caminar. No porque a doña Eri dice mucho eso y es verdad porque doña Eri lo dice, pero eso lo vivimos en nuestra vida para también decirlo con el mismo gozo que ella lo dice. Nosotros debemos de buscar de la presencia del Señor para saber qué cualidades podemos decir de Jesús que haya sido propia de nuestra vida, no porque otra persona yo la haya escuchado. Hay que tener claro que uno es diferente a cualquier tipo de persona y que uno puede dar su opinión de las cosas diferente porque somos diferentes. No que somos copias porque no somos copias. Amén. Yo tengo aquí que también al momento de que no permitimos que esa presencia del Señor llegue a nosotros, nos acostumbramos al servir y caemos en rutina. No permitimos que el Señor vaya renovando nuestro espíritu. Yo creo que todos aquí han pasado por eso. En que llega un momento en nuestra vida, y si no lo ha pasado, gloria a Dios, pero que llega un momento de nuestra vida en el que nos acostumbramos a estar en la casa de Dios, nos acostumbramos a hacer la cosa que hacemos porque siempre la hemos hecho y para eso yo estoy llamado y debo de hacerla. Pero se nos olvida un elemento muy importante que es lo de buscar al Señor para que eso vaya renovando, vaya creciendo, ese gozo, ese amor por la cosa que hacemos. Y es que es algo muy importante no caer en rutina. Al momento de que caemos en rutina, no les damos la cavidad al Espíritu Santo para que trabaje en nosotros y para que el reflejo
de Cristo se vea en el pueblo, se vea en nosotros para el pueblo y que el pueblo pueda verlo. Al momento que caemos en rutina, lo que estamos haciendo es que estamos poniendo totalmente carnales, porque no tenemos esa espiritualidad que necesitamos para ministrar al pueblo de Dios y por lo cual estamos aquí delante. Amén. Seguimos con el siguiente. Jesús anuncia su muerte. Pero él les mandó a que nadie dijese en esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tomen su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque si se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aquí yo señalé varios aspectos que el Señor me ha dicho, que es, primero, Jesús sabía a lo que venía. Si Jesús claro que Jesús sabía lo que venía, porque en el momento que él dio el paso de decir sí, de morir por cada uno de nosotros, ya él se preparó tanto mental como de corazón, porque ya él sabía que yo me iba a dar por unos pecadores que no querían saber de mí, pero que yo los amaba de tal manera que yo quería que fuesen salvos. Entonces, es necesario que yo, como hizo Jesús, que padeció por la causa del reino de Dios, yo tenga que padecer también por la causa del reino de Dios para que se vea glorificado y para que otros puedan ver lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, para que otros puedan ver quién es Jesús, para que otros puedan ver qué ha hecho Jesús, que nosotros tenemos que darle gloria y honra. Y es que el momento, esto va con lo que había dicho, el momento en el que no nos sacrificamos, no estamos dando la milla extra que es necesaria para que pueda verse la gloria de Jesús en nosotros. Número 2. Es necesario que sacrifiquemos esta carne para poder seguir a Jesús. Y aquí yo tengo el ayuno. Aida antes veía el ayuno como verdaderamente pasar hambre, porque Aida no tenía conocimiento. Entonces yo hacía el ayuno porque era congregacional y había que hacerlo, pero realmente yo no sabía el significado de esto. Y tenemos que tener en cuenta que inmediatamente realizamos un ayuno, estamos obligando la carne para que el espíritu se vivifique cada vez más en nosotros y que ese fervor y ese furor sea cada vez más grande y que al crecer podamos ver aquellas cosas que el Señor dice que busquemos, porque Él está ahí para que nosotros le pidamos. Y en el momento que nosotros le pidamos, Él nos va a dar. En el momento que nosotros vayamos, Señor, dame más, Señor, dame más, Señor, dame más, Él estará dispuesto a darnos lo que nosotros queramos, porque Él lo ha dicho en su palabra. En los versos 24 y 25, que dicen: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Yo tengo: ¿de qué te sirve hacer tesoros en la tierra cuando lo que hay que buscar son los tesoros celestiales? Muchas veces nos afanamos tanto por las cosas que debemos de realizar aquí, o que queremos guardar, que queremos que en un futuro pueda florecer ese trabajo, y que se nos olvida que todo tiene un fin y que debemos de tener nuestra salvación segura. Y en el momento que solo nos preocupamos por las cosas seculares, que nos preocupamos por estudiar, por hacer 3 carreras, por hacer 2 carreras, por
trabajar, por tener dinero en el banco, y se nos olvida ese tópico espiritual que con el Señor solo es que podemos avanzar y avanzar de una forma buena. Y en el momento que se nos olvida que el Señor está ahí, que el Señor está viendo cada una de las cosas que hacemos y que no lo tomamos en cuenta, el Señor se va apartando porque tú lo estás alejando. Se va apartando, Él no me necesita. Cuando Él quiera darme mi lugar, yo le responderé. Cuando Él quiera que yo haga en su vida como sea mi voluntad, yo haré, pero si Él me lo permite, porque yo no obligo a nadie. Esa es una forma más de decir las cosas. Y número 4, avergonzarse de Jesús. ¿Por qué avergonzarnos de Jesús? Es algo como ilógico. Decimos que Jesús es nuestro todo, que Él cambió nuestra vida, que Jesús vino y murió por mí para que yo pregonara su palabra, para que yo viviera conforme a su voluntad. Pero ¿por qué nos avergonzamos de Jesús entonces si decimos todo eso en esas 4 paredes con nuestros hermanos y afuera no decimos nada? ¿Por qué nos avergonzamos de Jesús? Si la cosa que Él ha hecho, Él nos mandó a decirla y no a que nos quedáramos con ella o a que la compartiéramos con nosotros, que hemos vivido lo mismo o que hemos, esos tópicos, esas cosas espirituales, las hemos de alguna forma u otra compartido o vivido en nuestra vida. Y el Señor nos manda a salir afuera, a esas vidas que simplemente se están perdiendo y que si ellos no conocen cómo es esto de Jesús que vino, que murió por nosotros, ¿cómo así que murió por nosotros? ¿Por qué? Y que esa persona que siempre está de nuestro lado o a nuestro lado en cualquier lugar que vamos y nosotros simplemente no decimos porque yo no acostumbro a hablar con esa persona o algo, pero inicia con un tema suave. Vayan conversando y que tú puedas mostrarle dentro de esa pequeña conversación a Jesús. Que tú dices ser cristiana y tú has cuidado tu testimonio porque tú eres tranquila y tú eres bien, pero que tú no hablas. ¿Cómo así que tú no hablas? Tú tienes que hablar de lo que el Señor ha puesto en tus manos, de lo que el Señor ha sido en tu vida, de lo que el Señor quiere que tú hagas para cada una de aquellas personas. Amén. Vamos a seguir con el próximo subtítulo, que es la transfiguración. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, una vez más Pedro, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo de lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que lo cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos cayeron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Aquí vemos una prueba más de cómo Jesús tomaba y buscaba la opinión de su Padre para hacer la cosa. ¿Cuántas veces nosotros hacemos la cosa simplemente porque se nos presenta la oportunidad, porque queremos y la podemos hacer y no tomamos en cuenta la opinión de Jesús?
no tomamos en cuenta la opinión de nuestro Padre Celestial, cuando Él es el primero en que debemos ir, postrarnos, preguntarle, Señor, ¿te agrada esto? Señor, ¿es bueno esta oportunidad que ha surgido? Señor, ¿qué hago? Señor, ¿cómo hago la cosa? Dime, necesito tu dirección. Al momento de que nosotros no le pedimos al Señor dirección, no lo tomamos en cuenta de nuestra cosa, estamos haciendo la cosa simplemente porque queremos o simplemente porque sí, porque eso es bueno y eso se presenta ahora. Y eso sucede mucho con los trabajos. Pasa que un trabajo buenísimo, me pagan muchísimo, pero tengo que sacrificar los días de alabar a mi Dios. Tengo que sacrificar mi domingo, tengo que sacrificar mi sábado. Tú fuiste delante del Señor y le preguntaste, Señor, ¿ese trabajo es bueno para mí? ¿Te voy a dar gloria y honra a través de ese trabajo? Tenemos que tener cuidado cuando hacemos la cosa simplemente porque pensamos en nuestra propia opinión que está bien y que, claro, porque eso me va a ayudar, pero ¿dónde va a estar el Señor en esa parte? ¿Dónde se moverá en nuestra vida? ¿Dónde lo vamos a poner? Si al principio de nuestra lista, en el medio o al final. Y pensar cuál es la posición, el puesto que el Señor debe de tomar en cada una de nuestras vidas. Vamos a orar. Ya terminé. Para que el Señor nos ayude a tomarlo en cuenta, a que cada día Él sea lo primero en nuestra vida y que podamos hacer las cosas y decir lo que Él hace en cada una de nosotros. Ahora, Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos permites estar en tu casa. Gracias, Señor, porque si yo estoy aquí es con un propósito, Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tú has permitido de que yo escuchara esta palabra, de que tú me hayas hablado. Gracias, Señor, porque si tú me hablas es porque tú quieres cambiarme. Si tú me hablas es porque tú quieres hacer algo nuevo en mi vida, Cristo Jesús. Yo te pido, Padre, de todo corazón que seas tú transformándome, que seas tú ayudándome a hacer la cosa como tú quieres que yo la haga, no como yo piense en mi propia opinión que debo hacer, Señor, sino tomar en cuenta que tú eres un Dios redentor, que tú cambias nuestras vidas, que tú eres un Dios sanador, que tú eres un Dios todopoderoso y que yo pueda decir esto porque yo lo he vivido, Señor, porque yo he buscado tu presencia y porque tú me has ministrado a través de esta, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tú has sido un Dios de amor, porque tú has sido un Dios de misericordia con cada una de nuestras vidas, Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios todo maravilloso, que tiene cuidado de mí, que tiene cuidado de cada una de nuestras cosas, Señor. Y que tú me prometes que si yo voy a ti, tú me responderás, Cristo Jesús. Yo te pido, Padre, perdón, Señor, que tú me perdones, Padre, por aquella cosa que yo he hecho que no te han agradado, Jesús. Yo te pido perdón, Padre, porque muchas veces yo he callado delante de esa persona que necesitan de ti, sabiendo que tú me has mandado a pregonar y a proclamar tu palabra a toda criatura, Cristo Jesús. Perdóname, Padre, porque de alguna u otra manera te he fallado, Señor. Ayúdame, Padre, a cada día a fallarte menos, a cada día a buscar más de tu palabra, a cada día a orar, Señor, más a ti, porque de ti es que viene todo, Señor. Sin ti no somos nada, Jesús. Te pedimos, Padre, que nosotros nos arrodillemos ante ti, que desbordemos nuestro corazón cada día más, Señor, porque sin ti no somos nada, Cristo. Te pido, Señor, que seas tú lo primero que busquemos, que seas tú el anhelo de nuestra mañana, que si antes de salir no puedo leer tu palabra, yo oro, te pido perdón, busco la manera de ponerte siempre en mi día, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque yo sé que tú me estás escuchando, Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Padre, porque yo sé que tú eras conforme a tu voluntad. Oh, aleluya. Te bendigo, Jesús. Te doy gracias, Padre, porque tú eres un Dios de amor y porque tú eras conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.